Bueno, qué bendición, mis hermanos, poder estar nuevamente aquí con ustedes, desarrollando este estudio de la palabra del Señor. Estamos entonces viendo la revelación de Jesucristo. Estamos ubicados ya hoy, estaremos en el versículo 16. Aquí estaremos ubicados durante la enseñanza del día de hoy. Dice la palabra del Señor ahí, capítulo 1, Apocalipsis, versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Es importante resaltar que este versículo de la descripción gloriosa del Señor menciona 3 rasgos físicos de Jesús. Lo primero que vemos ahí es que menciona su mano derecha, su diestra. También menciona su boca, pero también menciona su rostro. Y, y la mano derecha dentro del contexto bíblico representa poder, representa autoridad y también representa protección. También en diferentes pasajes se muestra como símbolo de dominio, ¿sí? En otras palabras, lo que Jesús tiene aquí en su mano derecha le pertenece a él. Y la pregunta sería, bueno, ¿qué tiene Jesús en su mano derecha? Entonces ahí nos presenta el texto y nos dice que tiene 7 estrellas. Que Jesús tenga las estrellas en su diestra significa entonces que él tiene el control absoluto sobre ellas, ¿sí? Pero, ¿qué representan esas 7 estrellas, pastor? Bueno, la respuesta está en el versículo 20 del capítulo 1 ahí del libro de Apocalipsis, cuando dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, ¿sí? Así que entonces mire que las 7 estrellas que has visto en mi diestra, le dice el Señor a Juan, son los ángeles de las 7 iglesias. Ya usted debe tener claro que esos ángeles son personas de carne y hueso, ¿sí? Esos ángeles de la iglesia son personas de carne y hueso, haciendo referencia entonces a los ministerios, ¿sí? Que el Señor mismo estableció para el perfeccionamiento de su iglesia. Recuerde lo que dice la palabra del Señor allá en Efesios, capítulo 4 versículo 10 al 12. Entonces él dice allí, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo, ¿cierto? El mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todos es el que estamos aquí contemplando en Apocalipsis 1. Y él mismo entonces constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, dice la palabra, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin entonces de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, a lo largo del desarrollo de la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra, Él ha establecido entonces un mensaje para cada etapa, ¿sí? Y es en base a ese mensaje que los ministerios trabajan. Entonces Jesús, al tener esas 7 estrellas, ¿sí? En su diestra, nos está diciendo que es Él el que sostiene los mensajeros de la iglesia, ¿sí? ¿Y cómo los sostiene? Entonces los sostiene con su poder y con su protección, ¿sí? Porque al tener las 7 estrellas en su diestra, entonces demuestra que Él tiene autoridad sobre la iglesia y que Él es el que entonces está dirigiendo su destino. Y es aquí entonces donde se reafirma su papel como sumo sacerdote y también como el príncipe de los pastores. ¿Por qué? Porque la diestra es un símbolo entonces constante en la palabra de Dios que representa, dijimos, poder y autoridad, pero también representa o también simboliza protección y apoyo, ¿sí? En Isaías capítulo 41 versículo 10, la palabra del Señor dice allí, no temas,
porque yo estoy contigo, dice el Señor. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dice, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que entonces aquí se está resaltando la diestra de su justicia y en esa diestra entonces él tiene a esos mensajeros, a esos entonces que están allí transmitiendo el mensaje a la iglesia. Entonces el mismo Jesús expresó en Juan capítulo 10 versículo 28 y él dijo que nadie se las arrebatará de su mano. Así que el enemigo ha intentado desaparecer los mensajeros, los ministros, los pastores, como usted lo quiera decir. Él ha intentado arrancar lo que él tiene entonces aquí en su mano derecha, ¿cierto? A esas 7 estrellas. Él ha intentado entonces a quitarlas, arrancarlas, pero Jesús dijo, nadie me las arrebatará. Es por esta razón que debemos entonces valorar los ministerios y quienes entonces portan esos ministerios, que son hombres de carne y hueso. ¿Sí? Pablo expresó y dijo que este tesoro está entonces en vasos de barro. ¿Sí? Entonces, el barro representa nuestra humanidad y también fragilidad. ¿Sí? Esto nos permite ver que nosotros los portadores de esos ministerios y como administradores de los misterios de Dios, entonces somos débiles, ¿sí? Y limitados en nuestras fuerzas humanas. Esto entonces nos lleva a reconocer que somos llamados no por nuestras capacidades, sino por la gracia de Dios, ¿sí? Quien nos fortalece en nuestra debilidad. Eso fue lo que el Señor le dijo a Pablo y Pablo entonces expresó y dijo, no, él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, dice Pablo, para que repose sobre mí, ¿cierto? Que repose entonces este tesoro en vasijas de barro, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que el tesoro está depositado en esos vasos de barro. A pesar de nuestra fragilidad, Dios ha depositado en cada uno de los ministros y pastores un gran tesoro, una riqueza, ¿sí? O sea que lo que el Señor hace es que lo enriquece a uno a través de ese ministerio, a través de ese don ministerial, y entonces lo que hace uno es que enriquece a través de esa capacidad, a través de esa dádiva, de ese regalo, entonces uno enriquece también a la iglesia. Así que entonces es importante mirar que Dios ha depositado en cada uno de los ministros y pastores ese gran tesoro, ¿cierto? Que incluye entonces los misterios de Dios. Así que nuestra función no es engrandecernos, ¿sí? A nosotros mismos, sino ser canales para que la gloria de Dios entonces descienda a la iglesia, ¿sí? Para ser de bendición a su iglesia aquí en la tierra. Así que por eso yo como embajador de Cristo, tengo que decirles como dijo el apóstol Pedro. Sí, el apóstol Pedro expresó y dijo, lo que tengo, te doy. Sí, permítame parafrasear el texto o permítame parafrasear la frase y en otras palabras, de la capacidad que Él ha impartido por gracia en nosotros, de eso es lo que nosotros impartimos y damos a conocer con denuedo a la iglesia de Jesucristo. Así que de aquí que usted como creyente tiene una tarea y es aprender a identificar qué ministerio tiene su pastor, ¿sí? ¿Qué ministerio tiene su pastor? ¿Para qué? Pues para que usted no espere otra cosa de él, ¿sí? Que de pronto ese ministerio no le pueda dar, sino que usted entonces reciba y se nutra con lo que ese ministerio tiene. Porque a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida, dice la palabra del Señor, del don de Cristo. Entonces observe usted que hay una medida ahí, ¿sí? Porque dice, a cada uno se nos fue dada entonces la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea que hay una medida, en otras palabras, una capacidad, ¿sí? Y no todos los pastores entonces tienen la misma medida del don de Cristo, no todos tienen la misma capacidad, ¿sí? Por eso entonces aquí
la gloria no es del hombre, sino la gloria es para Dios, ¿sí? No para el ministro. Si el recipiente fuera de oro o de plata, entonces la atención ya se centraría en el vaso y no en su contenido, ¿sí? Pero al ser de barro, entonces queda claro que el poder y la obra son de Dios. Y que aquí el importante es Él y no nosotros. ¿Sí? Aquí el importante es Él y no nosotros. Así que es importante entender eso porque es Él el que nos sostiene en su mano. Ahí están las 7 estrellas, ¿cierto? Es Él el que nos sostiene allí en su mano porque sea la tarea que Él nos ponga a hacer, debemos recordar que somos instrumentos y la eficacia proviene de Dios, no de nosotros. Entonces el hecho de que Cristo tenga aquí las 7 estrellas en su diestra es una demostración entonces de su poder, pero también de su autoridad y cuidado sobre su iglesia, porque Él es el único gobernante legítimo de su pueblo, ¿sí? Él es el único gobernante legítimo de su pueblo y Él es el que sostiene y direcciona su destino. Acuérdese que Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que entonces mire que Él es el único gobernante legítimo, ¿sí? Y Él es el que sostiene y direcciona entonces el destino de su iglesia aquí en la tierra. Por eso Jesús expresó y dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 14, el apóstol nos dice y nos expresa, dice, bueno, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, y escucha esta expresión que me gusta, dice que traspasó los cielos. Aquí está presente, aquí lo estamos mirando, aquí lo estamos observando. Y entonces dice el texto, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Así que de pronto alguien preguntará y dirá, bueno, pastor, ¿por qué no son seres espirituales estos ángeles de las 7 iglesias? Lo primero que hay que tener claro es que la palabra ángel significa mensajero, ¿sí? En enseñanzas anteriores estuvimos mencionando algo sobre esto. Entonces dijimos que la palabra ángel significa mensajero, ¿sí? Y se puede referir tanto a seres celestiales como a seres humanos. Por ejemplo, en Lucas capítulo 7 versículo 24, allí los discípulos de Juan el Bautista son llamados ángeles, o sea, es decir, mensajeros, ¿sí? Entonces, allí ellos tienen ese calificativo. Eso como primer lugar. Como segundo lugar, en la Biblia, los ángeles, hablando de espíritus, no son responsables de la enseñanza ni del liderazgo de la iglesia, ¿sí? La responsabilidad de guiar, de corregir y perfeccionar a la iglesia recae sobre humanos, ¿sí? Llamados por Dios. Entonces, recuerde que el número 5 que está ahí inmerso en el texto de Efesios 4:11 que hicimos referencia, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ahí está entonces inmerso el número 5. Y el número 5 entonces dentro de la numerología bíblica hace referencia a responsabilidad humana, ¿sí? Y Hebreos capítulo 2 versículo 5 nos confirma al decir, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, ¿sí? Acerca del cual estamos hablando. Así que la pregunta entonces sería, bueno, cómo se relaciona Hebreos 2:5 con Apocalipsis 1:20? ¿Sí? ¿Cómo se relaciona entonces Hebreos 2:5 con Apocalipsis 1:20? Porque ahí en Apocalipsis 1:20 nos dice entonces que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Así que es importante entender que el gobierno de la iglesia y del mundo futuro no está en manos de los ángeles, ¿sí? De naturaleza de espíritu. La expresión bíblica correcta para que usted aquí me permita expresarlo de esta manera. La expresión bíblica correcta para referirse a ellos es espíritus ministradores, ¿sí? Esa es la expresión bíblica correcta, espíritus ministradores. ¿Por qué? Porque ellos están enviados
para servicio. ¿A favor de quiénes? ¿O a favor de quién? De los que seremos entonces herederos de la salvación, ¿sí? Eso es lo que dice ahí la palabra del Señor en Hebreos. Entonces, les decía que el gobierno de la iglesia y del mundo futuro o venidero, cuando yo digo o cuando el texto dice el mundo futuro o venidero, está haciendo referencia entonces al reinado milenial, ¿sí? Está haciendo referencia entonces a ese reinado milenial, a ese reinado de Jesucristo aquí en la tierra. Así que entonces el gobierno de la iglesia y del mundo futuro o venidero no está en manos de los espíritus ministradores, ¿sí? Entonces la pregunta sería, si los ángeles no gobiernan el mundo venidero, hablando de los espíritus ministradores, entonces ¿por qué han de gobernar la iglesia? ¿Cierto? Sabiendo entonces que la iglesia es instrumento de gobierno también en el reino milenial. Así que si no van a gobernar el mundo venidero, ¿cierto? Estos espíritus ministradores, entonces tampoco pueden gobernar la iglesia, que es instrumento del reino de Dios. Esto entonces nos da fuerza, ¿cierto? Esto nos da fuerza allí a la idea de que los ángeles de Apocalipsis 2, capítulo 2 y capítulo 3, no son espíritus ministradores, sino que son líderes humanos que administran la iglesia bajo la dirección de Cristo. Entonces, si Hebreos 2.5 nos dice que el mundo no será dirigido por los espíritus ministradores, es lógico que podamos nosotros pensar que tampoco son gobernantes de la iglesia aquí en la tierra. Es importante entonces que nosotros vayamos entendiendo eso. En Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, Jesús da instrucciones directas a los ángeles, haciendo referencia entonces esta expresión ángel aquí en Apocalipsis 2 y 3 a mensajeros humanos. Entonces Jesús da instrucciones directas a los mensajeros de la iglesia, incluyendo llamados de arrepentimiento, ¿sí? Entonces, como los espíritus ministradores no tienen la tarea de gobernar la iglesia ni corregirla, es todavía más razonable pensar que estos ángeles o esta expresión ángeles aquí en Apocalipsis 2 y 3 son los pastores o ministros de cada congregación. Entonces Hebreos 2.5 nos confirma que Dios no puso el gobierno del mundo ni de la iglesia en manos de espíritus ministradores. Entonces deje definido eso, que los ángeles de las siete iglesias son líderes humanos, ¿sí? Eso como segundo lugar. Como tercer lugar, entonces encontramos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, lo siguiente, y dice, recuerda. Por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Esto que está aquí, incluyendo los versículos anteriores, que ya pues estamos próximos a entrar a analizar cada uno de estos mensajes. Esto que acabé de leer aquí, se le está diciendo al ángel de la iglesia. ¿Sí? O sea que se le está diciendo al ángel de la iglesia que se arrepienta, ¿sí? Y entonces dice, si usted lee más atrás, entonces él, le dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, o sea que él ve el trabajo del ángel, ¿sí? Y sigue diciendo, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, o sea que sí, ha probado entonces, hay gente que se autoproclama embajador de Cristo y entonces el ángel dice, no, ese no es, entonces no es del Señor. Y los has hallado mentirosos y dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero mire que aquí el Señor dice que tiene algo contra el ángel, ¿sí? Y dice, tengo algo contra ti, porque ¿quién le estáis hablando? Al ángel de la iglesia. Y entonces tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y le dice, recuerda, por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete. Entonces, mire que aquí el Señor le está hablando al ángel de la iglesia. Los ángeles o los espíritus ministradores
ellos no tienen necesidad de arrepentirse. En cambio, los siervos del Señor, los mensajeros humanos, sí tienen necesidad de arrepentirse. Así que entonces los espíritus ministradores no requieren de arrepentimiento, ¿sí? Por ejemplo, parte de las epístolas de Pablo, de Pedro y de Juan, entonces son dirigidas a obispos, pastores, ancianos humanos, ¿sí? No están dirigidas a los espíritus ministradores. Así que entonces vaya dándose cuenta que en la Biblia no se encuentra ningún caso donde Dios use a ángeles o espíritus ministradores para liderar una iglesia local. ¿Sí? Eso no se encuentra en la Biblia. Por el contrario, Pablo decía que buscaran hombres entonces idóneos para poner ahí para que entonces allí cuidaran de cada una de esas congregaciones que se iban formando a través de la predicación del Evangelio. Así que la estructura de la iglesia del Nuevo Testamento siempre se basa en el liderazgo humano, ¿sí? Y bajo la dirección y la protección de Cristo. Entonces, es importante mirar que la diestra de Jesús, ¿cierto? Y las siete estrellas, entonces las siete estrellas son los ángeles de la iglesia, ¿sí? Denomínelos así, ángeles de la iglesia. Entonces, ¿quiénes son los ángeles de la iglesia? Los ministros, ¿sí? Los pastores, los mensajeros, como usted los quiera llamar, obispos, ¿sí? Ancianos. Ellos son entonces las siete estrellas que están en la diestra de Jesús, que representan entonces allí líderes humanos, ¿sí? Que son responsables de cada congregación que administran y que no representa esta expresión ángeles a espíritus ministradores, sino a los mensajeros ministros del Señor, los siervos de Cristo. Entonces ya cuando estudiemos los mensajes de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 nos daremos cuenta entonces que Jesús les envía estos mensajes a ellos porque ellos tienen la autoridad y la responsabilidad de guiar a la iglesia de Jesucristo. Y quiero aquí no saltar esto ya que tocamos un poquito. Es importante decirles que Cristo, sí, el que tiene allí su diestra y el que tiene su diestra esos siete ángeles, ¿cierto? Que tiene allí entonces en su diestra a sus siervos. Entonces el Señor primero a ellos les predica la palabra, ¿sí? A ellos primero el Señor les habla, a ellos primero el Señor los bota a tierra. ¿Para qué? Para que entonces esa palabra haga un efecto aquí y después entonces haga un efecto allá, porque la palabra entonces ahí funciona así como llega el ministro y el ministro es el encargado de también impartirla. Ustedes se dan cuenta que habían situaciones o había momentos donde el Señor, si usted se ubica por allá, eh, en el libro o usted en el profeta Oseas, ¿sí? Entonces usted se da cuenta que allí el Señor hacía a sus mensajeros, los hacía entonces, los llevaba a circunstancias, los metía en momentos difíciles o los llevaba a tener experiencias para que posteriormente transmitieran un mensaje al pueblo, ¿sí? En el caso de Oseas le tocó entonces allí una esposa infiel y entonces esa esposa tenía unas características, ¿cierto? Y sus hijos también. Y entonces cada rato esta mujer lo abandonaba, pero el Señor le decía, vaya en pos de ella, vaya y búsquela. Y entonces posteriormente el Señor le dice, vaya y dígale al pueblo que así también ellos se han ido en pos de deidades, de ídolos y han hecho muchas cosas, pero entonces el Señor siempre estaba ahí como en la posición de lo que Oseas hizo. Entonces, estar buscando, estar ahí eh, atrayendo nuevamente y sosteniendo. Por eso la palabra del Señor dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece siendo fiel. Así que entonces, mire que el Señor primero aquí le habla al ángel de la iglesia, ¿sí? Para que después entonces ese mensaje trascienda a la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la autoridad y la responsabilidad que tienen estas estrellas, entonces es de guiar a la iglesia de Jesucristo, según la voluntad del que la compró, ¿sí? Y no del que la administra.
Eso es importante tenerlo en cuenta ahí. Qué bueno que usted, querido oyente y hermano que está conectado aquí y que me escucha a esta hora, entonces usted puede aprender que Dios no hará nada sin que lo revele a sus siervos los profetas. Esto es un principio fundamental en la forma en que Dios actúa, ¿sí? Por eso es que hoy en día han salido muchos falsos profetas, porque la palabra falso profeta quiere decir uno que se constituyó a sí mismo, más no que fue constituido. Cuando alguien se constituye a sí mismo y no es constituido, ya es falso. ¿Sí? Ya es falso. Entonces han salido muchos falsos profetas y usted encuentra por internet cantidad de gente hablando. Yo por ahí en estos días pasados decían que la tierra se iba a acabar como que en este mes de marzo, no sé qué día. Y bueno, de eso sale infinidad de información y cantidad de cosas, pero ellos no saben ni siquiera dónde están parados, ¿sí? Entonces, y siempre están buscando un texto, sucede algo en el mundo y siempre están buscando un texto para ver qué texto les sirve para entonces decir un mensaje con respecto a lo que está sucediendo. Esa es una forma muy equivocada de uno pararse en la palabra del Señor. Sí, porque por eso la misma palabra nos dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Así que esa palabra está alumbrando como una antorcha en lugar oscuro. Así que hacemos bien nosotros al prestar nuestro oído a esa palabra. Entonces es importante mirar que un principio fundamental es que el Señor no hará nada sin que lo revele a sus siervos los profetas. Esto nos demuestra entonces que Dios siempre ha usado canales específicos para hablar a su pueblo, ¿sí? Y en la era de la iglesia, esos canales son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros que Él ha establecido, que Él entonces ha establecido. ¿Por qué son siete estrellas? ¿Sí? Usted preguntará, pastor, ¿por qué son siete estrellas? Y aquí solo menciona cinco ministerios. Porque el Señor está diciéndonos a través de esto que le está permitiendo ver a Juan allí y en este simbolismo, teniendo allí sus siete estrellas en su diestra. El Señor nos está diciendo a través de esas siete estrellas que Él sustentará y perfeccionará a la iglesia de principio a fin. ¿Sí? ¿Y cómo la sustentará y la perfeccionará? Pues proveyendo los mensajeros en cada una de las épocas de desarrollo de la iglesia aquí en la tierra. Él estará proveyendo los mensajeros, los ministros, los siervos de Dios, los administradores de los misterios de Él, en cada una de las etapas de la iglesia aquí en la tierra. ¿Sí? Por eso en la parábola del buen samaritano, el mesonero hace tipo del ángel de la iglesia, hace tipo del ministro, del siervo de Dios, del administrador, ¿sí? De los misterios de Dios, a quien se le ha entonces confiado lo que para él tiene valor. ¿Y qué es lo que para él tiene valor? ¿Qué fue lo que él compró a precio de sangre? Pues la iglesia. Y por eso entonces allí usted encuentra la expresión, bueno, cuídemele. Y si gasta de más, cuando regrese se lo pagaré. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una recompensa. Entonces, el Señor aquí sigue entonces revelando sus propósitos a través de sus siervos, sus mensajeros en la tierra. Y por eso entonces el Señor nos dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero ¿a través de quién lo dice? Pues a través de su mensajero, a través de su ángel, a través de su siervo, ¿sí? Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. Así que entonces, para ir finalizando y dejar hasta aquí, porque ya el tiempo se nos va agotando aquí. Entonces es importante mirar que el Señor tiene canales específicos para poder transmitir entonces su voluntad, para transmitir entonces su pensamiento, para transmitir entonces lo que Él tiene que transmitir a la iglesia, ¿sí? Entonces por eso el Señor allí al ministro lo ha dotado, ¿sí? De una capacidad sobrenatural, porque no es una capacidad nuestra, ¿sí? No es una capacidad propia, no, es algo que Él ha depositado, ese tesoro lo ha depositado, esa riqueza la ha depositado, esa capacidad la ha depositado. Y por eso usted se da cuenta que, y no es culpa de los ministros,
que de pronto algún ministro usted le pregunta sobre estos temas que estamos tocando y él de pronto no sepa qué decirle, ¿sí? O de pronto se quede corto al explicarle. ¿Por qué? Porque esa no es la capacidad que Dios le dio, ¿sí? Él tiene otra capacidad. Y es importante que la iglesia entonces tenga ese olfato y ese tacto con respecto a los ministros y no los igualen, ¿sí? No los comparen, no los pongan en la misma balanza porque cada uno tiene una medida diferente. Claro, el resultado de esa medida pues da un equilibrio, pero hay una medida diferente, hay una capacidad diferente. Y ese es el canal por el cual el Señor entonces transmite allí su mensaje, por el cual el Señor entonces hace que el ángel de la iglesia entonces reciba entonces esa predicación directa del príncipe de los pastores para poder nosotros transmitirla a la iglesia. Así que por eso entonces, qué bueno que usted pueda valorar a su pastor, ¿sí? Pueda valorar a ese hombre que Dios ha puesto ahí para direccionarle en ese camino hacia el cielo. Por eso la palabra del Señor da una bienaventuranza y dice entonces que, y anima, ¿no? Y dice, y es la invitación que tiene cada uno de nosotros, los creyentes. Entonces dice, mire, humíllense, ¿sí? Humíllense. O sea, yo tengo que tomar esa posición de humillarme, ¿sí? Cuando yo me humillo, cuando yo entonces recibo el consejo, cuando yo entonces recibo la amonestación, cuando yo recibo entonces la corrección, entonces yo me humillo, ¿sí? Pero cuando yo no me humillo, entonces yo digo, ah, el pastor puede decir muchas cosas, pero eso no, sí, eso no. Entonces no tiene en cuenta la palabra del ministro y entonces allí la palabra dice, humíllese bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cuál es la poderosa mano de Dios? Pues los pastores, los maestros, los profetas, los evangelistas, los pastores. Y entonces humíllese bajo la poderosa mano de Dios que cuando llegue el tiempo Él nos exaltará. Sí, esa exaltación hace referencia a esa glorificación. Así que entonces es importante, para terminar aquí, que ese es el canal. No hará Jehová nada si que antes lo revele a sus siervos, los profetas. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor porque el tiempo ya se nos avanzó. Y qué bueno que podamos nosotros ir. Vamos despacio, es un estudio sistemático, vamos a ir poco a poco. Pero la idea es que vayamos comprendiendo y usted aquí se va dando cuenta de la riqueza, la riqueza tan especial y preciosa que tiene entonces cada texto de la palabra del Señor. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor Jesús por este momento que Él nos permitió estar aquí disfrutando de este estudio de su palabra. Bendito Salvador Jesús de Nazaret, aquí estamos, agradecidos contigo, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el que pone en cada uno de nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el que tienes el control, Señor, y direccionas